Pues la gestión del guión viene de una suma de tres ideas, básicamente. La primera es que coincido con un realizador bastante conocido que tiene Alzheimer y yo no lo sabía, coincido con él en San Sebastián. Yo estoy con dos actores bastante famosos en aquel momento y a mí, lógicamente, como no soy un realizador mediático ni relevante, pues no me conoce nadie. Pero en aquella época yo tenía una peli en estreno y en la prensa cinematográfica sí había salido fotos bastantes veces. Entonces, esta persona curiosamente me reconoce a mí y no los reconoce a ellos, que son famosos. Yo no sabía que él tenía un brote de Alzheimer y me empieza a hablar. Cuando me empieza a hablar noto que hay algo raro y me recomienda ver Cantando bajo la lluvia. Poco tiempo después leo en prensa que él tiene un brote de Alzheimer, pero en ese momento su hijo que le acompañaba me dice: es que todos los días ve Cantando bajo la lluvia por primera vez. Entonces de ahí surge un tercio de la historia. El otro tercio de la historia surge de una compañera nuestra de rodaje que nos cuenta, de esto que crees que conoces a una persona toda la vida, y nos cuenta que a ella con 19 años, sus padres son militares, la casan con otro militar de 19 años, la meten en la base militar de Tablada en Sevilla y para salir necesita el permiso de su marido y no sale hasta los 21 años. Entonces, todo esto ocurre en democracia, en mi juventud, y me resulta increíble pensar que existen mujeres prácticamente secuestradas por su marido en esta época. Y la tercera parte de la historia surge de que siempre cuando uno busca qué contar, intenta contar historias que sean necesarias contarlas, pero que no se habían contado antes. Entonces, en este caso hay una cosa que a mí me inquietaba mucho, que es el maltrato cotidiano, que es una cosa que está muy asumida en España, que es el señor que jamás le da una muestra de cariño a su mujer, el señor que cuando quiere comer le ponen el plato por delante, el señor que sus necesidades sexuales siempre las tiene bien cubiertas, el señor que si algo no es de su agrado no se hace, pero jamás le ha pegado a su mujer, y ya solo porque jamás le ha pegado a su mujer eso no es maltrato. Y eso está asumido, aceptado en nuestra sociedad, lo típico de la generación de nuestros mayores que nos dicen: mi marido fue muy bueno porque nunca me pegó. Entonces, de la suma de esas tres historias surge La primera cita, que curiosamente es una película muy positiva, a pesar de hablar de tres cosas tan tristes. El personaje se llama Mercedes, se llama como yo. Él ya no le cambia el nombre, quiero decir que cuando escribe tiene la generosidad, digamos, por lo menos desde el punto de vista nuestro, de que está escribiendo para los actores. Entonces les pone el nombre porque ya él mismo sabe quién lo va a hacer y él ya supongo que se está imaginando cuando está escribiendo cómo más o menos lo va a hacer, no sé, supongo que sí. Para mí, bueno, pues es un regalo cada vez que Jesús hace una película que haya un personaje que se llame Mercedes. O sea, es algo que voy a agradecer toda la vida, ¿no? Porque, bueno, son regalos que no voy a olvidar jamás y son regalos que disfruto, pues yo creo que los que más disfruto de todos los que puedan hacerme en el mundo. Son películas muy pequeñitas, con poquitos medios, hay que rodarlas comprimidas y hay que estar a full durante 14 horas y ¿sabes? Y a piñón, pues es más complicado, pero desde luego, por supuesto que hay momentazos que disfrutamos muchísimo y los encuentros y los momentos, pero a mí me gusta más, fíjate, incluso todo el proceso preparatorio, ¿no? El hecho de buscar al personaje, de pensar, de hablar con él, de quedar, de ver cómo lo enfocamos, de cómo lo hacemos. Yo también, pues mirar por todas partes a ver dónde encuentro a mi personaje, buscarlo dentro, buscarlo fuera, ¿no? Es más bonito, creo, incluso que el rodaje, fíjate. Pues básicamente hasta ahora las dos últimas, las anteriores tuvieron una producción industrial más estándar, las dos últimas han sido vía venta de derechos de televisión, que es un método que aquí todo el mérito lo tiene Kiko, el productor, porque bueno, entre los dos gestionamos la venta de derechos, pero una vez está gestionada la venta de derechos, el que hace el milagro realidad es él, porque tú tienes una promesa o un contrato de que cuando la película esté hecha tú la vas a entregar y te la van a pagar, pero hasta que la película no está hecha no hay dinero, y ahí es donde Kiko entra en acción y es capaz de primero encontrar el dinero, porque una película son 3 milagros:
Unos venderlas, otros hacerla con lo que las has vendido y otros que llegue a sala. Entonces, él tiene la capacidad de encontrar el dinero, arriesgar mucho de su persona y aún así, con lo poco que hay, que todo el mundo cobre sobre convenio legalmente y comprimir lo que llamamos hacer el ave-creen, ¿no? Que es decir, tenemos una sopa, pero hay que convertirla en un cubito así de pequeño, con mucha densidad, y él tiene esa capacidad de que la gente trabaja, la gente cobra, la gente está de alta, está todo el mundo legalmente. Esto no es un crowdfunding ni una película cooperativa ni nada, es una película industrial pequeña y es un milagro hacerla, y se hace también, por mi parte, se hace desde el papel. Yo escribo pensando en producción, yo no puedo meter un helicóptero que explota, ni un coche que cae, ni una secuencia de masas de gente, porque no la voy a poder pagar. Entonces yo escribo pensando pues en Mercedes, en Sebastián, en Isabel y en exprimir los recursos que tenemos al máximo. Pues no sé, la verdad es que es completamente diferente, porque bueno, cuando estás delante de la cámara es otra situación en la que hay una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Porque sabes que todo un equipo depende de ti, que si tú te equivocas, pues el equipo no lo pasa bien, o que si, o bueno, que en un momento dado, si tú no estás al nivel, el día de producción la palma, como decimos nosotros, y entonces ya, ¿sabes? Y entonces hay una presión en ese sentido grande. En doblaje estamos en ese sentido más relajados, pero bueno, y también porque, bueno, es completamente diferente la manera de trabajar, ¿no? Yo en el doblaje estoy al servicio de la actriz a la que doblo. Yo no hago un trabajo creativo, o sea, sí es un trabajo creativo, pero no es un trabajo de creación personal, porque mi trabajo consiste en plasmar lo que hace la actriz, ¿sabes? Yo no me puedo inventar cómo yo haría ese personaje. Yo tengo que hacer lo que está haciendo ella, de la mejor manera, y darle el mayor brillo posible dentro de mis posibilidades a lo que está haciendo ella. Pero yo tengo que hacer lo que, no me puedo inventar lo que yo quiera. Sin embargo, pues en el cine ahí está, ¿no? Ahí hay un mundo de posibilidades que tú puedes explorar, que tú puedes buscar, y en la que al final pues tú tienes que tomar decisiones junto con el director y saber qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues hay bastante diferencia, sí. Yo te hablaría del equipo en general. El equipo somos muy familia. No. Te ha preguntado por mí como actriz. Pues ella, al igual que el resto del equipo, somos muy familia. Entonces la comunicación con ella es fácil. Es una persona muy creativa, aporta mucho. Generalmente yo soy muy obsesivo con lo que he escrito, soy muy obsesivo con el texto, no me gusta mover una coma, pero después en ensayo empiezan a moverse cosas, recibo bien las aportaciones. Sí, hay algo que todos los guionistas, directores hacemos, que es defender el texto un poquito con uñas y dientes. Ella tiene la capacidad de, sin modificar ni deformar el texto, hacer lo suyo, lo cual es muy gratificante, porque dices, no has roto lo mío y además lo ha hecho crecer. Y con ella, bueno, es que es Mercedes, es que yo no sé cuántas películas llevamos ya, entonces claro, se llama Mercedes el personaje, ¿sabes? Es que lo que iba a decir es que es verdad que es un poco familiar esto, ¿no? Porque Jesús cuenta siempre con la misma gente, con los mismos equipos, en la medida de las posibilidades, porque claro, esto es muy volátil y a lo mejor uno está rodando otra cosa, o en fin, pero bueno, que él suele contar con la misma familia de profesionales para hacer las películas, en lo técnico, en la parte técnica y también en la parte artística. Y entonces, bueno, pues ya nos conocemos, tenemos bastante confianza en el sentido de que podemos decirnos las cosas sin ningún problema, podemos hacernos bromas, podemos pelearnos también y no pasa nada, ¿sabes? Pero sí es verdad que es receptivo, que bueno, él escribe muy bien, entonces claro, no es difícil. Cuando tú tienes un diálogo también escrito, no es difícil interpretarlo para nada, ¿no? Es simplemente, bueno, pues hacer lo tuyo, como dice él, para que suene a verdad, para que no suene a una cosa escrita, porque él escribe fantásticamente bien, pero tú luego también tienes que hacer que el espectador se crea que es verdad todo lo que tú estás sintiendo, haciendo, diciendo, ¿no?
Y muy bien, porque te pone ejemplo, él tiene su mundo, te lo cuenta, sabes todo lo que él tiene en su mundo interior o todo lo que él ha vivido, te lo cuenta muy bien, te lo explica, te lo relata, con una cervecita a lo mejor delante, no pasa nada, ¿sabes? Y es agradable. Luego también es verdad que es receptivo a las aportaciones y eso está bien. Porque, hombre, yo puedo aportar muchas cosas, de hecho yo es que soy muy hartible y se me ocurren muchas cosas, él tiene la capacidad de decir, pues mira, esto va a ser que no, ¿sabes? Y no pasa nada, ¿sabes? Esto va a ser que no merece, pero esto te lo voy a comprar. Y bueno, en eso radica la capacidad de un director, ¿no? En saber qué es lo que sí y qué es lo que no y sobre todo respetar profundamente lo que él ya tiene escrito y ha hecho. De todas maneras hemos llegado a un nivel ya de comunicación porque son 16 años haciendo películas juntos, 6 largometrajes, 2 TV movies, no solo ella y yo, sino todo el equipo, que llega al punto en que te encuentras situaciones tan extrañas como que un actor te pida que le cortes algo, que es lo poco común. No, yo esta secuencia no creo que vaya a ningún lado, yo esto me lo saltaba y se quitan un párrafo, sí. Que eso nunca te lo va a hacer un actor. Y después, por otro lado, en este caso, en el caso particular de Mercedes, yo soy muy fan a la hora de los personajes, todo el mundo valora al protagonista. En su caso es un secundario de tramos centrales, un secundario muy grande, aparece en un momento de la película y se pega todo el centro de la película y desaparece. Para mí no es un secundario, para mí es lo que yo llamo siempre irónicamente un señor lobo, y esto viene de la anécdota de que Harvey Keitel pagó la primera peli de Tarantino, fue el protagonista y le dijo en Pulp Fiction, te doy el personaje que quieras, y dijo yo quiero el señor lobo, el señor lobo sale 3 minutos, pero es que el señor lobo era mejor que el personaje de John Travolta. O sea, para mí en esta película tenía que ser un señor lobo. No voy a desmerecer los protagonistas, están maravillosos, Sebastián e Isabel, pero es que el señor lobo en esta película para mí era muy potente, muy potente, mucho más que un protagonista. Que yo entiendo que te llega un guión y dices, joder, los demás tienen 60 páginas y yo tengo 20, pero es que esas 20 para mí eran tan potentes que quisiera que las hiciera Mercedes. Yo sí veo que hay una seña de identidad. Yo veo que hay una serie de profesionales que nacen de aquí, que aquí hay una creatividad muy especial y la hay porque la da la tierra, el clima, la gente, absolutamente todo. Y yo creo que el cine español está plagado de andaluces talentosos y que aquí hay una serie de profesionales que hacen muy buen cine con la creatividad que nace de aquí. Y es importante el cine en andaluz. Me parece muy importante. Vamos a reivindicar de una maldita vez que no hay que subtitularnos porque se nos entiende estupendamente, porque hablamos muy bien, porque nuestra lengua, nuestro dialecto, ¿no? La manera de hablar en Andalucía es muy culta, más rica incluso que el propio castellano. Y bueno, es una manera de hablar que hay que respetar y por supuesto en Andalucía hay abogados, ingenieros, médicos, de todo tipo, no hay solamente chachas o kinkis o canis, hay gente muy culta y muy talentosa que habla muy buen andaluz, como hacemos nosotros, y le pese a quien le pese, pues tenemos que reivindicar el cine en andaluz, porque me parece que no podemos renegar de nuestra habla. Industria evidentemente existe, lo que para mí sí es más importante es que existe una identidad. Fíjate que en este certamen en este festival hay 5 películas, de las cuales 4 somos de la misma generación, Santi, Paco, Álvaro es una generación anterior a la nuestra y yo, y Celia es de una generación posterior, pero todos curiosamente, y cuando nos formamos la primera generación del cine andaluz, la que estaban Alberto, Santi, Paco, estaba yo, estaba Chiqui Caravante, estaba otra gente, estaba Benito, aunque él entró por otra vía, todos teníamos una cierta preocupación social. Eso es una seña de identidad que es claramente identitaria del andalucismo en estado puro, estamos en Casares, o sea, por los pueblos y la humanidad, el humanismo andaluz lo tenemos muy identificado. Yo siempre cuento que hace 4 o 5 años coincidí con Marta Fernández Muro y yo le dije, joder Marta, que me gusta trabajar contigo porque tú has trabajado en mi película, una de mis películas favoritas españolas, que es Arrebato. Y me dijo, mira, yo hago de todo, hago películas que me gustan más y que me gustan hacer menos, pero hacer bobadas, ¿para qué? Hasta ahora el cine andaluz todavía no ha hecho bobadas, ¿vale? No estaría mal, el cine de entretenimiento no está mal.
Pero, por ejemplo, respecto a lo que habla del subtitulado, si un público de fuera de Andalucía necesita que se le subtitule una película en andaluz, que yo creo que no, a mí no solo no me parecería mal, sino que me parecería una batalla ganada. Que tenemos una seña de identidad, que tenemos un habla y no se nos entiende fuera de aquí y necesita que se subtitule para que se entienda, igual que el catalán, es que no es el cierto. hindú, el hindi. Eso no es cierto. A mí, vamos a ver, Creo que yo he vivido en Cataluña y he vivido en Euskadi y cuando se me escapa el andaluz nativo, como digo, a la gente le cuesta entenderme. Si Pues fuera mire, necesario, pero también no, te no cuesta está malo. entender, Pero también es te que- cuesta entender ciertas expresiones cubanas Claro, y ves las vale. pelis cubanas Sí. y mira Fariña, el éxito que ha tenido, Pero que incluso- y era un gallego cerrado, que lo que hay que poner es interés y sobre todo no creer que el andaluz es un habla inferior. La cuestión es cómo pidas tú el subtitulado. Si lo pides en un aire despectivo, de es que yo no entiendo cómo hablan esta gente porque hablan un mal castellano, Es que- vale. ya. Ahora, si un señor de fuera, de donde quiera que sea que se hable castellano, sea Cuba, Cataluña, País Vasco, Madrid o Fregenal de las Trompetas, necesita que se le subtitule el andaluz al castellano, yo es que no lo veo algo ofensivo, digo, pues batalla ganada, ¿sabes? Yo viví en Buenos Aires y vi Pizza Birra Faso en Buenos Aires subtitulada al bonaerense, porque era un dialecto del bonaerense que ni los propios bonaerenses entendían. Y los que habían hecho Pizza Birra Faso estaban muy orgullosos de tener su propia identidad. Sweet 16 de Ken Loach se rodó con un dialecto irlandés que los británicos tuvieron que subtitular porque no entendían la manera abierta de hablar. Entonces, si a mí el señor Bollero, que generalmente me ha tratado muy bien en la crítica, no entiende el andaluz y hay que subtitulárselo, se lo digo, muy bien, te he metido mi seña de identidad y mi habla. O sea, a mí no me ofendería en absoluto. O sea, lo que me ofendería es que me digan, es que no entiendo cómo hablan porque hablan mal castellano. Pues bueno, pues vale. Bueno, yo creo que hay Yo no he entendido a Sergi López en la mitad de sus películas, honestamente, no tengo nada Yo en no contra. entiendo muchos castellanos que ¿Sabes? hablan. Yo no entiendo Entonces- muchos actores castellanos que hablan en susurros y muy rápido y no me entero de lo que están diciendo. Claro. Y sin embargo, yo creo que a mí se me entiende muy bien aunque estés hablando en andaluz, fíjate, no sé. Yo creo que vocalizo estupendamente. Que aquí hay una En tu cuestión de caso, sí. técnica, creo que hay una cuestión de técnica que es muy importante y la técnica pues implica el que tú, porque si eres actor, se te tiene que entender, entonces tienes que vocalizar. Y si vocalizas y proyectas tu voz, se te va a entender. Y si el sonido es bueno, que esa es otra, pues entonces todo irá bien. Ahora bien, tan bueno, estoy de acuerdo, vamos, que si hay que subtitular para gente que no se entere, estupendo, pero bueno, que yo creo que hay otro fondo que no me gusta, que es despectivo y no me gusta. Es que yo no creo que Carlos Bollero lo dijera. de No, bueno, que manera no lo digo por Carlos despectivamente. Bollero, Es que ha lo digo en surgido todo general, a que par- digo que a hay muchos partir- problemas, no hay problema con el gallego y sí hay problema con el andaluz y me da coraje. Ya, pero que todo esto Lo voy a decir en andaluz, me da mucho coraje. a partir del comentario de Bollero sobre Malaca. No, Y yo no que creo dices que ¿no? la peste también y lo otro también, quiero decir que es que se habla mucho, que no se entiende y luego también yo aparte, es que ya te digo que yo como actriz intento hablar en andaluz porque me parece que es un habla maravillosa y me encanta y depende de qué personaje tenga me dejan o no, ¿sabes? O sea, si yo tengo una mujer que es marginal, que es de baja... o sea, de clase baja, que no tiene cultura y tal igual, pues le queda genial el andaluz. Bueno, ya. Ahora bien, si voy a hacer de una abogada, pues es que no, mejor te queda mejor el, ¿sabes? Y entonces resulta que la fina tiene que hablar en castellano y la torda inculta tiene que hablar en andaluz y a mí eso no me gusta. Yo puedo contar un caso, y es que Isabel, nuestra compañera protagonista, que es de León, interpretó un andaluz bastante digno en nuestra primera peli, en 15 días contigo, se trabajó un andaluz honesto, bonito, se documentó, se hartó de hablar con la gente. Tiempo después me llamaron de una serie de televisión que querían que los narradores fueran actores andaluces y me pidieron su teléfono. Yo le dije, no, es que es de León. Entonces para mí eso fue un logro, pero después vino la vuelta a la tortilla. Un realizador de Madrid necesitó una señora ordinaria y contrató a Isa, que es de León, para que hiciera de andaluza. Entonces, eso sí es ofensivo. Ofensivo hacia el andaluz, hacia el actor, hacia la persona y hacia todo. ¿Comprende? Pero a mí... Hombre, de todas el maneras andaluz eso se como está seña de modificando, identidad- es verdad que se está modificando, que yo veo un ligero cambio que supongo que va a ir a más y que bueno, que ya empieza todo el mundo a ver que todo es global y que no solamente es que haya andaluces, sino que es que en las películas pues hay uno que es de Sudamérica, el otro que es de siempre que hablen español, ¿vale? No pasa nada, y que uno tiene acento catalán y el otro gallego y que bueno, que hay gente de todos los sitios y con personajes, digamos, de todos los estatus, ¿no? La cuestión es que quizás la televisión
absorbió el prejuicio del cine antiguo sobre el andaluz y el cine reciente no tuvo problemas con eso. Aquí estamos una serie de realizadores que todos hicimos nuestra primera peli hace 10, 15, 16 años, generalmente con dinero de fuera de Andalucía, y los productores de cine, yo tuve a Fernando Garcellán, que era un señor que había producido a Meden, que rodaba con acento vasco, había producido a Moncho Armendari, que rodaba en navarro, había producido a Isabel Coixet, que rodaba con acento catalán, y cuando yo le dije de rodar andaluz no tuvo ningún problema. No sé Alberto, yo creo que Alberto no tuvo ningún problema en Siete Vírgenes o en El Traje en rodar acento andaluz. Sin embargo, la televisión sí había heredado en aquellos años todavía lo de que la chacha era andaluza, el cateto era andaluz, el no sé qué. La televisión había heredado la malformación del cine franquista, es una cosa muy curiosa. Y sin embargo el cine, cuando nosotros decíamos, no, yo es que voy a rodar en Sevilla con actores andaluces, los productores te habían puesto 1000 condiciones a la hora de hacer tu primera película, pero eso no era un problema, teníamos como una especie de miedo inyectado. A mí Fernando Garcellán, cuando yo le dije, lo va a hacer tal cual, no sé qué, y una tía de León que lo va a hacer en andaluz. Ah, pues vale, no hubo ningún problema. Pero teníamos un miedo al hacer ese planteamiento porque veníamos de la anterior generación a la nuestra, donde se hacía un uso del andaluz despectivo. Todos habíamos sido meritorios o trabajadores de películas de la generación anterior, donde todavía se veían esas cosas, o de la televisión de la época, ¿no?